¿Qué escondes debajo de esa cosa? ¿Contrabando o simplemente mal cabello? Eso fue lo que le gritó la azafata de mayor edad a la tranquila chica negra en el asiento 24 a apenas unos segundos antes de arrancarle el pañuelo de seda de la cabeza. Ella creía que estaba ejerciendo autoridad. Ella no tenía idea de que estaba atacando a la hija del director ejecutivo multimillonario de las aerolíneas. Lo que comenzó como un pequeño viaje de poder racista a 30.000 pies de altura explotó en un escándalo que sacudió a la empresa hasta sus cimientos y terminó con más de una carrera antes de que las ruedas tocaran el suelo. El aire en la cabina del vuelo 88 de Orion Air desde el aeropuerto Heathrow de Londres al JFK de Nueva York era un cóctel familiar de oxígeno reciclado, combustible para aviones tenue y el zumbido sordo de la ansiedad de 300 almas suspendidas a 7 millas sobre la tierra. Para Imani Sterling, sentado en el asiento de ventana 24A de la cabina económica, era el olor de casa. Después de un año estudiando historia del arte en el extranjero, en Florencia, el aroma estéril de un avión fue la última puerta sensorial antes de poder respirar nuevamente el caótico y amado aire de su Nueva York natal. Ella pasó deliberadamente desapercibida. Su atuendo era sencillo, unos pantalones deportivos cómodos, una sudadera universitaria muy usada y un bonito pañuelo de seda. La bufanda, un tapiz vibrante de azules profundos e hilo dorado brillante, era más que un accesorio. Fue un regalo de su difunta abuela, una pieza tangible de su herencia y una presencia reconfortante en el bullicio anónimo de los viajes internacionales. Estaba envuelto elegantemente alrededor de su cabeza, cubriendo sus trenzas en un estilo que era al mismo tiempo regio y modesto. Imani apreciaba estos momentos de anonimato. Ser hijo único de David Sterling, el formidable CEO de Orion Air, significó una vida vivida bajo el microscopio. Su infancia fue un borrón de jets privados, hoteles de 5 estrellas y la presión sofocante de ser el aparente medio del aire. Este año en Italia tuvo lugar su único acto de rebelión. Una oportunidad de ser simplemente Imani, la chica que podía pasar horas mirando un solo fresco de Baselli. No Imani Sterling, la princesa corporativa. Volar a casa con un billete comercial estándar en la parte trasera del avión fue su último bocado de esa preciosa libertad. También era, como su padre había sugerido medio en broma, una manera de que ella fuera sus ojos y oídos en la tierra o en el aire. La azafata a cargo de su sección era una mujer llamada Clare Vance. Clare tenía unos 40 años y su rostro parecía permanentemente marcado por una mirada de leve desaprobación. Había trabajado con Orion Air durante 22 años. En su opinión, esta antigüedad le daba derecho a un nivel de diferencia que los pasajeros modernos rara vez ofrecían. Se movió por la cabina con una eficiencia practicada y frágil. Su sonrisa nunca llegó a llegar a sus ojos fríos y evaluadores. A Clare la habían pasado por alto para un ascenso a supervisora de cabina 2 veces en los últimos 3 años. Un hecho que se fue gestando en su interior como una infección leve, envenenando sus interacciones con colegas y clientes. Desde el momento en que Imani subió a bordo, la mirada de Clare se posó en ella. No era una mirada de bienvenida sino de sospecha. Vio a una joven negra en ropa deportiva y una sudadera con capucha ocupando un asiento junto a la ventana y su mente, un rolodex de prejuicios arraigados, la categorizó instantáneamente. La primera interacción fue menor, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Imani colocaba cuidadosamente su pequeña cartera de cuero que contenía su cuaderno de dibujo y su computadora portátil debajo del asiento frente a ella. «Eso tiene que ir en el compartimento superior», dijo Clare con voz aguda, atravesando el ruido de la cabina. Imani miró hacia arriba, sorprendido. «Oh, es bastante pequeño y encaja perfectamente aquí». El sitio web decía un artículo personal. «No me importa lo que diga el sitio web. Me importa lo que digo». Clare chasqueó la mano sobre su cadera. «Es un peligro para la seguridad». Todas las bolsas voluminosas en el compartimento superior. Se podía demostrar que la bolsa no era voluminosa.
Un hombre al otro lado del pasillo había metido una bolsa de lona del doble de su tamaño debajo de su asiento sin que la tripulación dijera palabra. Y Manny, sin querer causar una escena, simplemente asintió. Por supuesto, mis disculpas. Ella se puso de pie, recogió la bolsa y encontró un espacio vacío en el contenedor de arriba. Mientras volvía a sentarse, captó la atención de una joven azafata de aspecto nervioso cuya etiqueta con el nombre decía Chloe. Chloe le ofreció a Imani una pequeña sonrisa de disculpa antes de que Clare le lanzara una mirada fulminante y la mujer más joven inmediatamente se ocupó de revisar los cinturones de seguridad. La segunda interacción ocurrió durante el servicio de bebidas. Imani se perdió en un podcast. Su cabeza se apoyó contra la ventana. Beber. La voz de Clare era impaciente. Imani se quitó los auriculares. Perdón. ¿Podría darme un poco de agua, por favor? Clare vertió el agua con un suspiro que sugería que la petición era un profundo inconveniente. Ella prácticamente estrelló el vaso de plástico contra la bandeja de Imani, provocando que el agua se derramara por el borde. Ni una gota cayó sobre Clare, pero unas cuantas gotas oscurecieron la manga de la sudadera con capucha de Imani. Ups, dijo Clare, con un tono carente de cualquier disculpa genuina. Ella siguió adelante sin ofrecer una servilleta. Imani se secó la manga con un pañuelo de papel que sacó del bolsillo y frunció el ceño. Esto fue más que simplemente un asistente de vuelo teniendo un mal día. Esto me hizo sentir como si estuviera dirigido a un objetivo. Había visto a Clare ser perfectamente cordial, casi encantadora con la pareja blanca en la fila delante de ella. Con Imani, su comportamiento era frío, despectivo y casi hostil. Junto a ella estaba sentado un caballero mayor, un hombre de rostro amable y gafas sobre la nariz, que se inclinó ligeramente. «¿No te importa, querida?», susurró. Algunas personas confunden su uniforme con una corona. Imani le dedicó una sonrisa agradecida. «Gracias». Se presentó como el señor Henderson, un profesor de historia jubilado, y entablaron una conversación tranquila y agradable sobre Florencia y el arte, una distracción bienvenida de la animosidad palpable que irradiaba el asistente de vuelo. A medida que avanzaba el vuelo, Imani hizo lo que su padre le había enseñado a hacer. Ella observó la lenta respuesta a los botones de llamada en su sección en comparación con otras. Ella vio a Chloe, la asistente más joven, siendo constantemente regañada por Clare por asuntos triviales. Siempre fuera del alcance del oído de los pasajeros. Clare dirigía su sección no como una profesional de atención al cliente, sino como una pequeña tirana en un viaje de poder. Los ojos y los oídos que formaban parte de su misión tácita estaban recibiendo una reprimenda, y su mente ya estaba componiendo un informe detallado para su padre. Los problemas eran sistémicos. Una cultura de miedo entre el personal junior y un empleado senior cuyos prejuicios estaban afectando la calidad del servicio. No tenía idea de que su informe estaba a punto de pasar de ser una crítica profesional a un testimonio profundamente personal. El catalizador fue, como suele ocurrir, un pequeño accidente. El avión pasó por una zona de turbulencia moderada y la voz del capitán se escuchó por el intercomunicador aconsejando a los pasajeros que regresaran a sus asientos y se abrocharan los cinturones de seguridad. El vaso de jugo de arándano que Imani acababa de recibir se volcó, derramando un río carmesí pegajoso sobre su bandeja y sobre sus pantalones deportivos grises. «Oh, por el amor de Dios», murmuró, agarrando un puñado de servilletas para contener el desorden. Clare estaba pasando por la cabina, asegurando la cocina para la turbulencia. Sus ojos se fijaron en el derrame. Y por alguna razón, este pequeño percance pareció enfurecerla. Fue como si todas las frustraciones de sus días, su carrera estancada, su percibida falta de respeto, su amargura general, hubieran encontrado un único objetivo conveniente en el asiento 24A. ¿En serio? La voz de Clare era lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. ¿No puedes soportar una simple taza? Imani levantó la vista, aturdido por el veneno en su tono.
Fue la turbulencia lo que no hice. Siempre hay una excusa. Clare se burló, sacando un fajo de toallas de papel de su delantal. Ella comenzó a limpiar la bandeja con movimientos agresivos y furiosos. Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Ninguna consideración. El señor Henderson intervino. Ahora espera. Fue la turbulencia, señora. Nos sacudió a todos. Clare lo ignoró y se concentró completamente en Emani. Mientras se limpiaba, accidentalmente golpeó con el codo la cabeza de Ammani. ¡Ay! Emani se estremeció, más por la sorpresa que por el dolor. Ten cuidado, susurró Clare, con su rostro a centímetros del de Emani. Me acabas de golpear, dijo Imani en voz baja pero firme. Su paciencia finalmente se estaba evaporando. Y fue entonces cuando la mirada de Clare se fijó en el hermoso pañuelo azul y dorado. En su percepción distorsionada, no era una pieza de herencia cultural ni una elección de moda. Era un símbolo de desafío y de alteridad. Fue la provocación final. ¿Y qué es esta cosa ridícula?, escupió, con la voz llena de desprecio. Tenemos reglas sobre cubrirse la cabeza. ¿Cómo sabemos qué escondes debajo? Es un problema de seguridad. La acusación fue tan absurda, tan abiertamente prejuiciosa, que toda la sección guardó silencio. Chloe, que estaba cerca, parecía horrorizada y tenía el rostro pálido. La boca del señor Henderson estaba abierta. El corazón de Imani latía con fuerza. Sintió un miedo frío subirle por la columna. Es un pañuelo para la cabeza, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Es un trozo de seda. No va en contra de ninguna política de la aerolínea. Ella conocía la política, por supuesto. Ella había ayudado al equipo de su padre a ser redrafted hace 2 años para ser más inclusivo. Clare dejó escapar una risa corta y fea. Soy la póliza de este avión y quiero ver qué hay debajo del mismo. Quítatelo. No, dijo Imani, mientras su voz cobraba fuerza. En absoluto. No tienes ningún derecho. Para Clare, este fue el mayor desafío a su autoridad. Esta pasajera, esta muchacha a la que ya había despedido y degradado, ahora estaba desafiando abiertamente una orden directa. La rabia que había estado alimentando durante años estalló, consumiendo toda razón, todo profesionalismo, toda humanidad. En un movimiento rápido y violento que nadie vio venir, Clare extendió la mano, agarró un puñado de la bufanda de seda y tiró. La tela se rasgó. El nudo que su abuela le había enseñado a hacer se deshizo. El pañuelo, su hermoso y amado pañuelo, fue arrancado de su cabeza. Sus trenzas estaban cuidadosamente recogidas y caían sobre sus hombros. Un jadeo colectivo llenó la cabina. El sonido de la seda al rasgarse pareció resonar en el repentino y profundo silencio. Imani se quedó congelada, su mano volando hacia su ahora cabeza desnuda. Fue una violación tan profunda, tan íntima, que se sintió como un golpe físico en su alma. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes e inmediatas. No se trataba solo de una bufanda. Se trataba de su identidad, su dignidad, la memoria de su abuela, todo profanado en un instante por un acto de odio puro y sin adulterar. Al otro lado del pasillo, el señor Henderson, el profesor jubilado, ya había levantado discretamente su teléfono. La lente estaba fija y la luz de grabación roja brillaba suavemente en la tenue luz de la cabina. Ya no era solo un testigo amable. Estaba documentando un crimen. Y la tormenta finalmente estalló. El silencio que siguió al desgarro del pañuelo era una entidad viviente. Estaba lleno de sorpresas, salpicado de las fuertes inspiraciones de una docena de pasajeros. Para Ammani, el mundo se había reducido a un único y doloroso punto de humillación. La tela rasgada yacía en la mano de Clare, una víctima arrugada de su rabia. Las propias manos de Imani temblaron mientras tocaba sus trenzas, sintiendo la repentina e indeseada exposición. El aire se sentía frío en su cuero cabelludo. Clare, al ver los rostros atónitos que la rodeaban,
Pareció darse cuenta por un fugaz segundo de que había cruzado una línea. Pero en lugar de contrición, una furia defensiva tomó su lugar. Ella arrojó la bufanda rota sobre el regazo de Amani. Allí, escupió, con la voz temblorosa por la adrenalina. Mira, no hay nada que ocultar. Ahora seguirás las reglas. Pero Amani ya no era el estudiante tranquilo. El shock ya se estaba cristalizando en una resolución fría y dura. Sus lágrimas se habían detenido, y sus ojos cuando los levantó para encontrarse con los de Claire eran como astillas de obsidiana. «Me agrediste», dijo Imani con una voz peligrosamente baja. Toda la fila podía oírla, y las filas de atrás se inclinaron hacia ella. «No tienes autoridad, ni derecho, ni justificación para lo que acabas de hacer». «Tengo todo el derecho», replicó Claire, con la voz altísima. «Soy la tripulación principal de este vuelo. Soy responsable de la seguridad y protección». Estaba siendo desafiante. No estaba haciendo nada parecido. La voz del señor Henderson resonó desde el asiento contiguo, haciendo que Claire se sobresaltara. «He presenciado su comportamiento con esta joven desde que subió a bordo. Ha sido poco profesional, hostil y totalmente injustificado. Lo que acaba de hacer no fue una medida de seguridad. Fue una agresión. Y yo, por mi parte, soy testigo oficial». Desde el fondo de la sección, se alzó otra voz. «Tiene razón. Todos lo vimos. Fue repugnante». El rostro de Claire, ya enrojecido, se tiñó de un rojo intenso y furioso. Estaba perdiendo el control, y lo sabía. Volvió la vista hacia la única persona a la que creía que aún podía intimidar. «Chloe, llama al capitán ahora. Dile que tenemos una pasajera rebelde e incumplidora en el 24A». Chloe se quedó clavada en el sitio, con los ojos abiertos por el terror. Miró del rostro contorsionado de Claire a la compostura digna y férrea de Amani. Vio el pañuelo roto. Haciendo lo que Claire. La pregunta le pareció una traición a su propia conciencia. «Chloe, ¿me oíste?», gritó Claire. Vacilante, Chloe asintió y se escabulló hacia la parte delantera del avión, con movimientos rígidos por la tensión. Imani respiró hondo, recomponiéndose con una gracia que parecía casi imposible dadas las circunstancias. Recogió con cuidado los 2 trozos de la bufanda de su abuela, sus dedos recorriendo el desgarrón. Los hilos dorados parecieron supurar bajo su tacto. Los dobló con suavidad y reverencia, y los guardó en su bolso. No intentó volver a cubrirse la cabeza. No ocultaría la evidencia de lo que le habían hecho. Unos minutos después, llegó el capitán Miller. Era un hombre de unos 50 años, de mandíbula severa y aire de autoridad atribulada. Era un piloto de pilotos, excelente en una tormenta, pero menos hábil para manejar las emociones turbulentas de sus pasajeros. Vio una conmoción, y su primer instinto fue sofocarla lo antes posible. Fue recibido por Claire, quien inmediatamente se lanzó a una versión frenética y egoísta de los hechos. «Capitán, gracias a Dios. Este pasajero», dijo, señalando a Manny, se negaba a cumplir las normas de seguridad. Ella llevaba un velo no autorizado. Se puso verbalmente abusiva cuando le pedí que se lo quitara y estaba causando disturbios. El capitán Miller miró a Imani y su expresión se endureció. «Señorita, necesito que entienda que las instrucciones a la tripulación de vuelo no son opcionales». Imi me mira sin pestañear. «Capitán, su asistente de vuelo está mintiendo. Ella me tuvo en la mira desde el momento que abordé. Ella me acosó verbalmente y luego me agredió físicamente arrancándome el pañuelo de la cabeza. Nunca he sido incumplidor. Simplemente me negué a su exigencia ilegal de retirarme un objeto personal de significado religioso y cultural». «¿Religioso?». Claire se burló. Ella estaba escuchando música pop con sus auriculares. «Mi fe y mi gusto musical no son excluyentes entre sí». Imi respondió fríamente. «Tampoco son asunto tuyo». El capitán ahora estaba atrapado entre un miembro veterano de la tripulación con quien había volado durante años y un pasajero que,
Si bien se expresaba bien, encajaba en cierto perfil en su mentalidad teórica. Suspiró, deseando que esto terminara. Mira, las cosas claramente se han calentado, dijo, dirigiendo sus palabras a Ammani. Quizás tu bufanda no estaba en regla. Capitán, intervino el señor Henderson con voz firme. Con el debido respeto, usted está siendo mal informado. La agresora aquí es la señorita Vance, su compañera de tripulación. Ella inició cada confrontación. Lo que hizo fue un acto de humillación pública y de intolerancia. Tengo todo el incidente en video. Esa última frase quedó flotando en el aire. La cara de Clare se puso blanca. Los ojos del capitán Miller se entrecerraron. Señor, grabar a la tripulación va contra la política. Él empezó. Protegerme y documentar una agresión es mi derecho, replicó el señor Henderson. Y con mucho gusto mostraré este video a la policía de la autoridad portuaria, a la FAA y a cualquier medio de comunicación que esté dispuesto a escucharlo en el momento en que aterricemos en JFK. El capitán estaba acorralado. Una queja formal era una cosa. La evidencia en video viral fue una catástrofe corporativa. Lanzó una mirada furiosa a Clare, quien de repente parecía menos una víctima y más una carga. Está bien, dijo cambiando el tono. Ahora estaba en modo de control de daños. Vamos a calmarnos todos. Señorita, le dijo a Ammani. Pido disculpas por el malentendido. Quizás podamos encontrarle otro asiento en algún lugar más cómodo para el resto del vuelo. Estaba ofreciendo una tirita para una herida abierta. Todavía no había comprendido realmente la gravedad de la ofensa. Estaba tratando de resolver un problema de servicio al cliente. Y Manny lo vio claramente. Él no estaba de su lado. Él estaba del lado de Orión intentando barrer esto bajo la alfombra lo más silenciosamente posible. La oferta de un nuevo puesto pareció un insulto, una manera de desviar el problema de la vista. No, gracias, capitán, dijo Imani con voz clara. No me moverán. Permaneceré en el asiento que pagué. Pero quiero ser muy claro sobre lo que espero que suceda al aterrizar. Espero ser recibido por seguridad terrestre y el oficial de mayor rango de Orión en el aeropuerto. Presentaré una denuncia formal por agresión ante la policía y una queja formal ante la aerolínea, que espero se tome con la máxima seriedad. Su confianza era sorprendente. El capitán Miller, acostumbrado a tratar con pasajeros de primera clase pero finalmente indefensos, se quedó atónito. Esta joven hablaba con una autoridad que desmentía su ropa sencilla y su billete de clase turista. Se seguirán todos los procedimientos adecuados, señorita, dijo con rigidez. Luego se volvió hacia Clare. Clare, tú trabajarás en la cocina trasera durante el resto del vuelo. Chloe se hará cargo de esa sección. No interactúes con más pasajeros. ¿Entendido? Clare, temblando con una mezcla de rabia y miedo, solo pudo asentir, lanzando una mirada de odio puro a Ammani antes de retirarse por el pasillo. El capitán le dedicó a Ammani un último y breve asentimiento. Y regresó a la cabina, con la mente acelerada. Tenía que informar por radio de una disputa con pasajeros que podría involucrar a la policía. Era una montaña de papeleo y un dolor de cabeza innecesario. Sin embargo, seguía malinterpretando fundamentalmente la naturaleza del terremoto que acababa de ocurrir. Creía que estaba controlando un temblor. No tenía ni idea de que estaba en el epicentro. Cuando Chloe tomó el control, le temblaban las manos. Se acercó a la fila para recoger los restos del jugo derramado. Lo siento muchísimo, susurró, con los ojos llenos de genuino remordimiento. Lo que hizo estuvo mal. Estaba demasiado asustada para decir nada. Imani miró a la joven y no vio a una cómplice, sino a otra víctima del acoso de Clare. Está bien, Chloe, dijo en voz baja. Lo entiendo, pero cuando aterricemos, necesito que digas la verdad sobre lo que viste. Chloe se mordió el labio, el miedo luchando contra su conciencia. Tras un largo momento, asintió levemente y con determinación. Lo haré. Por él.
Durante las últimas 3 horas del vuelo, una tensa tregua se apoderó de la cabina. Los pasajeros de la sección hablaban en voz baja, mirando ocasionalmente a Amani con expresiones de compasión y asombro. La propia Amani mantuvo una calma sobrenatural. Abrió su portátil, no para ver una película ni escuchar música, sino para escribir. Tecleó furiosamente, sus dedos volando sobre el teclado. Documentó cada microagresión, cada palabra hostil, cada detalle del asalto. Citó los insultos de Clare, describió la actitud desdeñosa del capitán y notó el miedo de Chloe. No era solo una queja, era una acusación. Mientras el avión iniciaba su descenso final hacia Nueva York, con el horizonte familiar apareciendo entre las nubes, Amani sintió una extraña sensación de calma. La chica que había abordado este avión en Londres, buscando unas últimas horas de anonimato, se había ido. En su lugar estaba Imani Sterling, hija del director ejecutivo. Sí, pero más importante aún, una mujer que acababa de recibir una poderosa, dolorosa y una razón profundamente personal para implementar los mismos cambios de los que su padre había hablado durante años. Envió un único mensaje de texto cifrado. Era breve y conciso. Vuelo 088, código rojo, nos vemos en la puerta de embarque. Sin fanfarrias, solo Ken Matthews y el jefe de servicios a bordo. Tenemos un problema. El destinatario era su padre, David Sterling. El mensaje llegó a su teléfono justo cuando se sentaba para una reunión de la junta directiva. Lo leyó y se le heló la sangre. El código rojo era su señal de emergencia, reservada para crisis personales o profesionales graves. Solo se había usado una vez antes, cuando Amani fue hospitalizado con apendicitis en Florencia. Se levantó bruscamente, con el rostro sombrío. Caballeros, me temo que ha surgido algo. Tendremos que posponerlo. Salió de la sala de juntas, ya llamando a Ken Matthews, su severo y leal jefe de operaciones en Norteamérica. La tormenta había tocado tierra y el ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar. En el momento en que las ruedas del vuelo 88 de Orión aterrizaron en la pista del Aeropuerto Internacional JFK, una sutil pero significativa cadena de acontecimientos se desencadenó. Mientras el capitán Miller guiaba el Airbus A330 hacia su puerta de embarque, una serie de comunicaciones cifradas urgentes ya se transmitían entre la torre de control del aeropuerto, el control de tierra del Orionaire y algunos ejecutivos muy importantes y nerviosos. Dentro de la cabina, comenzó el ritual habitual tras el aterrizaje. Sonó la campana, se desabrocharon los cinturones de seguridad y la gente empezó a ponerse de pie, ansiosa por escapar del tubo metálico. Pero una tensión palpable persistía en la fila 24. Clare Vance, que se había escondido en la cocina trasera, emergió con una expresión de furia, negándose a mirar a nadie a los ojos. La voz del capitán Miller se escuchó por los altavoces, pero su habitual discurso de despedida sonó tenso. Hizo un último anuncio crucial. Damas y caballeros, les pedimos que permanezcan en sus asientos unos instantes. Necesitamos que algunos pasajeros desembarquen primero. Esto era inusual. Un murmullo bajo recorrió la cabina. La mayoría asumió que se debía a un problema médico o a una conexión difícil. Clare lanzó una mirada triunfante y cómplice a Amani. Claramente creía en. La pasajera rebelde estaba a punto de ser escoltada por la policía. Un último acto de reivindicación en su retorcida narrativa. Amani permaneció sentada, con expresión indescifrable. Vio que Chloe la miraba con preocupación y ella asintió levemente para tranquilizarla. El señor Henderson, a su lado, tenía su teléfono guardado, pero estaba listo. Ya había guardado el archivo de video en su nube personal para su custodia. La pasarela de embarque se conectó con un golpe sordo. La puerta de la cabina se abrió con un siseo. Sin embargo, los primeros en abordar no fueron policías de la autoridad portuaria. Eran dos hombres con trajes gris oscuro impecablemente confeccionados. El primero era Ken Matthews, jefe de operaciones de Orionaire en Norteamérica, un hombre con reputación de ser un tiburón corporativo.
Su rostro era una máscara permanente de intensa concentración. El segundo era Robert Pullman, jefe global de servicios a bordo, que había volado desde Chicago esa mañana. Ambos hombres tenían un aspecto sombrío y profundamente ansioso. Pasaron por las cabinas de primera clase y business, recorriendo con la mirada los números de asiento. El capitán Miller y el supervisor de cabina se encontraron. Los vieron en la entrada de la sección económica. Sus rostros reflejaban confusión y aprensión. «Ken Robert, ¿de qué se trata esto?», preguntó el capitán. «Tuvimos una pequeña disputa entre pasajeros. Yo la estaba manejando». Ken Matthews levantó una mano, interrumpiéndolo. Su mirada era gélida. «Su manejo es precisamente la razón por la que estamos aquí, capitán. Hágase a un lado». Los dos ejecutivos continuaron por el pasillo. Sus costosos zapatos permanecieron en silencio sobre la alfombra. Le siguieron dos miembros del equipo oficial de seguridad terrestre del aeropuerto. Los pasajeros observaban, completamente desconcertados. Los hombres se detuvieron en la fila 24. La expresión severa de Ken Matthews se desvaneció en cuanto los vio. Fue reemplazada por una de profunda preocupación y deferencia. «Señorita Sterling», dijo en voz baja y respetuosa. «¿Se encuentra bien?». El nombre se desplomó en la atmósfera de la cabina como un peso de 10 toneladas. Sterling, como David Sterling, el director ejecutivo. El nombre grabado en el costado del mismo avión en el que estaban sentados. Una oleada de comprensión, seguida de una profunda sorpresa, recorrió a los pasajeros cercanos. «Pasajeros». Surgieron susurros. «¿Sterling?», dijo Sterling. «¿La hija del director ejecutivo?». «Imposible». Clare Vance, que había estado observando desde unas filas atrás, sintió que la sangre le abandonaba la cara. Su piel se enfrió y se sudaba. Sterling no podía ser. La chica de la sudadera con capucha y los pantalones deportivos, la chica a la que había menospreciado, acosado y agredido, era la heredera de todo el imperio aéreo de Orión. El suelo pareció derrumbarse bajo sus pies. Cada palabra cruel, cada gesto desdeñoso, cada ápice de su prejuicio volvió a ella, ahora reinterpretado no como una afirmación de autoridad, sino como un acto de autodestrucción que le había cambiado la vida y que le había quitado la vida. El capitán Miller parecía como si le hubiera caído un rayo. Su desescalada al pie de la letra, su apoyo a su tripulación superior, su disculpa desdeñosa a Ammani. Lo repasó todo en su cabeza. Pero ahora lo veía a través de la aterradora perspectiva de lo que había hecho. No solo había gestionado mal una queja. Había fracasado. La hija del director ejecutivo. Y Manny miró a Ken Matthews. «Estoy físicamente ilesa, Ken. Gracias por venir». Su voz era tranquila, pero con una innegable carga. Luego miró más allá de él, sus ojos encontrándose con los de Clare. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En los ojos de Imani no había triunfo, solo una profunda, profunda decepción. En los de Claire había puro terror. «Señorita Vance, capitán Miller, Robert Pullman», dijo el jefe de servicios a bordo, con una voz peligrosamente suave. «Ambos entregarán sus identificaciones de tripulación y pasaportes. Están suspendidos, con efecto inmediato, a la espera de una investigación completa. Serán escoltados fuera de este avión a una oficina segura donde prestarán sus declaraciones preliminares. No hablen entre ustedes. No hablen con nadie». Clare comenzó a hiperventilar. «No, fue un malentendido. Pensé que lo era». Tartamudeó, su realidad cuidadosamente construida rompiéndose en 1.000.000 de pedazos. «Silencio», ordenó Ken Matthews, su voz como un látigo. Su anterior preocupación por Ammani había desaparecido, reemplazada por una furia fría dirigida a la tripulación. El equipo de seguridad dio un paso al frente. Uno le hizo señas a Clare, el otro al capitán Miller. El capitán, pálido y conmocionado, obedeció de inmediato. Su profesionalismo era una fina capa sobre su sorpresa. Clare, sin embargo,
pareció derrumbarse. Sus piernas se doblaron ligeramente y se apoyó en el asiento para sostenerse, murmurando, «Mi carrera, mis 22 años». Manny se puso de pie. «Sr. Señor Henderson», dijo, volviéndose hacia el hombre que estaba a su lado. «No puedo agradecerle lo suficiente. ¿Estaría usted dispuesto a proporcionar su video y una declaración al señor Matthews y al señor Pullman?» El señor Henderson, aunque aturdido por la revelación de la identidad de Manny, asintió con firmeza. «Sería un honor para mí, señorita. Se debe hacer justicia». Y Manny entonces miró a Chloe, que estaba de pie junto a la cocina, luciendo como si quisiera que el suelo se tragara su agujero. «Chloe», dijo Manny, suavizándose la voz. «Está bien. Solo necesito que les digas exactamente lo que viste. La verdad será suficiente». Chloe miró a los poderosos ejecutivos, luego a Manny, y finalmente, a la deshonrada Clare mientras se la llevaban. Respiró hondo y asintió, con lágrimas de alivio y miedo entremezcladas en sus ojos. «Sí, señorita Sterling, lo haré». Mientras a Manny, Ken y Robert se preparaban para desembarcar, una pasajera de la fila de atrás intervino. «Esa azafata. Se lo merecía. Lo que hizo fue horrible. Todos prestaremos declaración si la necesitan». Siguió un coro de asentimiento. Toda la sección se había convertido en una multitud de testigos, unidos en su disgusto por las acciones de Clare. Ken Matthews asintió. «Gracias. Un representante de la aerolínea estará aquí para tomar sus datos de contacto. Todos serán compensados por el disturbio». Y Manny, flanqueada por los dos altos ejecutivos, bajó del avión. No miró atrás. Al entrar en la pasarela, el flash de la cámara de un teléfono se disparó desde la ventana de la terminal. Alguien había visto. Conmoción y reconoció a los ejecutivos. La historia ya empezaba a filtrarse. No fueron a la terminal principal. Los condujeron a una discreta sala VIP reservada para personal de alto nivel y dignatarios. Dentro, esperando en un lujoso sofá de cuero, estaba su padre. David Sterling no era un hombre dado a mostrar abiertamente sus emociones. Era un gigante de la industria, conocido por su semblante firme. Pero cuando vio a Imani, su rostro se suavizó con el amor y la preocupación de un padre. Se levantó y la abrazó. «¿Estás bien?», preguntó con la voz cargada de emoción. «Estoy bien, papá», susurró ella en su hombro, permitiéndose finalmente sentir todo el peso de la experiencia. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Pero la aerolínea no. Se apartó, con una expresión sombría. «Lo sé. He visto el informe preliminar del capitán y los mensajes frenéticos de Ken. Cuéntamelo todo». Durante la siguiente hora, Imani relató todo el vuelo. Desde el primer comentario sarcástico sobre su bolso hasta el violento acto final de rasgarse la bufanda, fue clara, concisa e impasible. Presentó sus notas detalladas, las que había escrito en el avión. David Sterling escuchó en silencio. Su ira era una fuerza palpable en la sala. Era una furia silenciosa y fría, mucho más aterradora que cualquier furia a gritos. Cuando terminó, guardó silencio un largo rato. «La podredumbre sistémica es más profunda de lo que pensaba», dijo finalmente. «Clare Vance es un síntoma. La enfermedad es una cultura que la dejó pudrirse durante 22 años. La incapacidad del capitán para ver un caso claro de agresión como lo que era. Eso es un fracaso institucional». Miró a su hija y la fuerza en sus ojos, que reflejaba la suya. «Esto no se trata solo de despedir a una azafata y a un capitán. Este es un momento decisivo para Orion Air. Aquí es donde nos convertimos en otra advertencia corporativa o lo quemamos todo. Abajo y reconstruirlo». Bien. Justo entonces, Ken Matthews volvió a entrar en la sala, con el teléfono en la mano y el rostro pálido. «David», dijo, «tenemos un problema. El video del señor Henderson. Alguien debe haberlo enviado a un agregador de noticias. Está en línea».
Ya tiene 50.000 visitas. El título es Azafata de Orion Air Flight ataca violentamente a pasajero negro. David Sterling no se inmutó. Miró a Manny y luego a Ken. Bien, dijo, con la voz fría como el hielo. Que lo vean. Que el mundo vea quiénes éramos, porque estoy a punto de mostrarles en quienes nos vamos a convertir. Llama a nuestro equipo de relaciones públicas. Llama a nuestro equipo legal. Voy a convocar una conferencia de prensa de emergencia para mañana por la mañana. Y mi hija, dijo, poniéndole una mano orgullosa en el hombro, estará ahí conmigo. El karma duro había comenzado. No fue solo por Clare Vance. Iba a afectar a toda la aerolínea. El video fue una tormenta de fuego filmada por la mano firme del señor Henderson. Fue crudo, innegable y absolutamente condenatorio. Captó el veneno en la voz de Clare, la absurda acusación de que ella ocultaba algo. La negativa firme pero tranquila de Imani y el impactante y violento desgarro del pañuelo. Duró menos de 60 segundos, pero fueron 60 segundos de puro veneno corporativo. Cuando el sol salió sobre la ciudad de Nueva York, el video no solo era viral. Fue un fenómeno mundial. Almohadilla Orion Air Assault, almohadilla justicia para Manny y el Jasfire de Clare Vance fueron tendencia en todo el mundo. Los medios de comunicación, desde la CNN hasta la BBC, lo recogieron y reprodujeron el video una y otra vez. La imagen meticulosamente elaborada de Orión de un servicio amable y de primera calidad estaba siendo destruida en tiempo real. La declaración inicial de Orion Air, un texto escrito a toda prisa en jerga corporativa sobre investigar un incidente y tomar los asuntos en serio, fue destrozada por el público. Se consideró débil, insuficiente e insultante. Las acciones de la compañía cuando el mercado abrió se desplomaron un 9% en la primera hora de negociación, una pérdida de más de $400 millones en valor de mercado. Dentro de la sede corporativa de Orión, reinaba el caos. El departamento jurídico se vio inundado de llamadas. El equipo de relaciones públicas estaba en pleno colapso. Los patrocinadores y socios corporativos amenazaban con rescindir sus contratos. Mientras la corporación se tambaleaba, el ajuste de cuentas personal para Clare Vance y el capitán Miller fue rápido y brutal. La entrevista de Clare, realizada en una habitación estéril y sin ventanas en las oficinas corporativas del JFK, fue un desastre. Entró con un sentido de desafío fuera de lugar. Todavía se aferra a la creencia de que sus 22 años de servicio la protegerían. Fue recibida por Ken Matthews, Robert Pullman y un abogado de rostro serio de la Asesoría General de la aerolínea. Comenzó con sus mentiras practicadas. El pasajero estaba agitado y no obedecía. Estaba siguiendo los protocolos de seguridad. Ella se volvió agresiva. El abogado simplemente deslizó una tableta sobre la mesa. Señorita Vance, estas son las imágenes del incidente. También contamos con declaraciones juradas notariales de otros 9 pasajeros y 2 de sus compañeros de tripulación, incluida la señorita Chloe Jensen. ¿Quieres revisar tu estado de cuenta? Clare vio el video. Vio su propio rostro contorsionado por una rabia que apenas reconocía. Oyó su propia voz estridente y odiosa. Vio el jadeo de los pasajeros y la sorpresa en el rostro de Amani. Los cimientos de su autoengaño se derrumbaron. Ella empezó a llorar. No lágrimas de remordimiento, sino lágrimas de autocompasión. Le he dado mi vida a esta empresa. Llevo 22 años con un récord perfecto. Un error, un mal día. Un error, intervino Robert Pullman, con su voz llena de desdén. Nuestra revisión preliminar de su expediente muestra 17 quejas informales de pasajeros contra usted en los últimos 5 años, todas por comportamiento grosero y agresivo. Todos ellos fueron suavizados por su supervisor anterior, quien luego fue despedido. Tu récord perfecto es una mentira. Tu mal día fue simplemente el día en que te atraparon. El último clavo en el ataúd fue el testimonio de Chloe.
La joven azafata que habló con los investigadores con el silencioso estímulo de Amani fresco en su mente detalló no solo el asalto, sino también los meses de acoso, las constantes microagresiones y el ambiente de trabajo tóxico que Clare cultivó. Ella era la voz de todos los empleados jóvenes que alguna vez habían tenido miedo de un tirano mayor. Clare Vance fue despedida por mala conducta grave, con efecto inmediato. Su indemnización fue anulada. Su pensión fue congelada, pendiente de revisión legal. Se colocó una nota en su archivo permanente que efectivamente la pondría en la lista negra y le impediría volver a trabajar para una aerolínea importante. Mientras la seguridad la escoltaba fuera del edificio, ella era una mujer destrozada, pero no arrepentida. Ella era una víctima a sus propios ojos, deshecha por un mundo que, según creía ella, había conspirado contra ella. El destino del capitán Miller fue diferente, pero no menos severo en sentido profesional. Su entrevista fue un asunto sombrío. No mintió, pero sí intentó justificar sus acciones a través de la lente del protocolo. Mi prioridad era la seguridad del vuelo y la desescalada. Un miembro de confianza de la tripulación superior me dio información falsa. Su prioridad, capitán, declaró el abogado con frialdad, es la seguridad y el bienestar de todos los pasajeros. Presenció un posible delito de odio y lo trató como una molestia de servicio al cliente. No protegió a la víctima. No investigó adecuadamente. Se puso del lado del agresor. Eso no es una falla de protocolo. Es una falla de juicio. El capitán Miller no fue despedido. Despedir a un piloto veterano con un historial de vuelo ejemplar sería difícil y legalmente complicado. En cambio, fue puesto en tierra indefinidamente. Fue despojado de su capitanía y degradado. Para volver a volar para Orion Air, tendría que someterse a un programa de reciclaje no remunerado de 6 meses, que incluía cursos exhaustivos sobre desescalada, sensibilidad cultural, sesgo implícito y resolución de conflictos. Fue una humillante caída en desgracia, un mensaje para todos los demás pilotos de la flota. Hacer la vista gorda no era una opción. Pero el verdadero karma, el karma duro, no se trataba solo de 2 empleados. Se trataba de toda la corporación, y David Sterling estaba, para ser su instrumento. A la mañana siguiente, se presentó ante un muro de cámaras en la anunciada conferencia de prensa. La sala estaba abarrotada. No estaba flanqueado por abogados ni relaciones públicas. Estaba flanqueado por su hija, Emani. Imani ya no era la estudiante anónima. Vestía un elegante traje de negocios, con la trenza recogida con gracia. No llevaba pañuelo en la cabeza. Su presencia era una poderosa declaración silenciosa. David Sterling se acercó al micrófono. Parecía cansado, pero sus ojos ardían intensamente. Buenos días, comenzó con voz firme. Ayer, en uno de nuestros vuelos, un pasajero fue sometido a una horrible agresión no provocada por un miembro de nuestra tripulación. Esa pasajera era mi hija. Una ola de murmullos y flashes de cámaras invadió la habitación. Pero ese hecho es irrelevante, continuó alzando la voz. No debería ser mi hija para ser tratada con la dignidad humana más básica. El uniforme de una empleada de Orion Air no es una licencia para la intolerancia. El asiento de nuestro avión no es un escenario para el abuso. Fracasamos. Yo fracasé. Nuestra cultura fracasó. Y por ello, ofrezco mis más sinceras disculpas a Amani y a cada pasajero que alguna vez se haya sentido incómodo o inseguro por parte de nuestro personal. A continuación, describió el huracán de consecuencias. Con efecto inmediato, Clare Vance ha sido despedida. El capitán Miller ha sido castigado y degradado. Pero esto no es suficiente. No se trata de 1 o 2 manzanas podridas. Se trata de todo el huerto. Anunció la iniciativa Amani, una reforma integral de $10 millones de la cultura corporativa de Orion Air. En primer lugar, todos los 15.000 empleados a nivel mundial, desde los manipuladores de equipaje hasta la junta directiva, deberán someterse a un nuevo y riguroso programa de capacitación en DEI,
diversidad, equidad e inclusión, diseñado por destacados expertos. En segundo lugar, una nueva revisión independiente de quejas civiles. Se estaba estableciendo una junta directiva, que brindaba a los pasajeros un canal directo y poderoso para denunciar conductas indebidas con verdadero poder de investigación. En tercer lugar, se implementaba una política de tolerancia cero ante la discriminación y el acoso, con la suspensión inmediata como pena mínima. En cuarto lugar, anunció la creación de un nuevo puesto ejecutivo, el de director de cultura y experiencia. Esta persona reportaría directamente al director ejecutivo y tendría la capacidad de implementar cambios sistémicos en toda la empresa. Y entonces llegó el giro final. La Junta ha aprobado mi recomendación para este nuevo puesto, dijo David con voz llena de orgullo. La primera directora de Cultura y Experiencia de Orión será la mujer que inspiró este cambio. La mujer que demostró gracia y fortaleza ante la fealdad y la mujer que entiende mejor que nadie lo que nuestros clientes merecen. Mi hija Sterling. Se hizo a un lado y cedió el podio a Manny. Ella observó el mar de rostros con la mirada firme. Lo que me sucedió no fue único, comenzó con voz clara y firme. Simplemente fue excepcionalmente visible. Mi objetivo no es el castigo. Es la prevención. Mi misión es ayudar a construir una aerolínea donde todas las personas, de cualquier raza, religión y origen, se sientan no solo seguras, sino verdaderamente bienvenidos. Donde un pañuelo no se ve como una amenaza, sino como lo que es, un trozo de tela, un símbolo de fe o una parte de la hermosa identidad de una persona. El trabajo será duro. Será incómodo, pero es necesario. Y empieza hoy. La rueda de prensa fue una jugada maestra. Transformó un desastre de relaciones públicas en una historia de responsabilidad y redención. Fue honesta, brutal y esperanzadora. El ciclo de noticias pasó de atacar a la aerolínea a elogiar cautelosamente su respuesta. Las acciones, que habían estado en caída libre, comenzaron a estabilizarse. El karma había golpeado. Había sido rápido para Clare, humillante para el capitán y transformador para toda la empresa. No se trataba solo de perder un trabajo. Se trataba de una poderosa corporación que se vio sometida y obligada a enfrentarse al veneno que llevaba dentro. Todo porque una empleada decidió descargar sus prejuicios sobre la joven equivocada en el día equivocado. Habían pasado 8 meses desde que el mundo conoció a Imani Sterling. 8 meses desde que Orión fue empujada al borde de un precipicio y obligada, para mirar al abismo que ella misma había creado. Para alguien externo, los cambios podrían haber parecido sutiles, pero para los empleados de la aerolínea, el aire que respiraban había cambiado. La nueva normalidad se hizo patente durante la sesión informativa previa al vuelo 212. Una salida matutina de JFK a San Francisco. La supervisora de cabina se encontraba frente a su equipo de 6 auxiliares de vuelo, con una expresión cálida pero centrada. Era Chloe Jensen. Tras el escándalo, su valentía y su testimonio lúcido habían sido reconocidos, acelerados mediante una formación en liderazgo basada en los principios del proyecto Nightingale. Ahora tenía 26 años, era una de las supervisoras más jóvenes de la flota. Era un símbolo viviente de la nueva Orion Air. Muy bien, equipo, comenzó Chloe, mientras sus ojos escudriñaban los rostros que tenía delante. Nuestras puntuaciones de PDS de la última rotación fueron excelentes. Los comentarios de los pasajeros destacaron nuestro servicio proactivo en la fila 34 con el pasajero ansioso. Buen trabajo, María. Eso es exactamente lo que buscamos. Tocó una pantalla que mostraba el manifiesto de vuelo. Hoy, nosotros tenemos 2 menores no acompañados, un pasajero en el 12C con una alergia grave a los frutos secos y una familia de 5 personas en conexión con Seúl. Asegurémonos de anticiparnos a sus necesidades. Recuerden el principio fundamental de Nightingale. No solo brindamos un servicio. Nos encargamos del cuidado de cada persona que cruza esa puerta. Hagamos que sea un gran vuelo.
Había una nueva energía en estas sesiones informativas. El miedo que Clare Vance una vez infundió fue reemplazado por un sentido de propósito compartido. Sin embargo, no todos los corazones y mentes estaban convencidos. De pie en la parte trasera del grupo estaba Gary, un auxiliar de vuelo con 25 años de servicio. Su postura era perpetuamente encorvada, en un estado de cinismo cansado. Para él, todo esto era una farsa performativa. Más tarde, en la cocina, durante el tranquilo crucero del vuelo, acorraló a un auxiliar más joven llamado Ben. ¿Pueden creerlo?, murmuró Gary mientras pulía vigorosamente una cafetera. Las puntuaciones PDS se encargan de su cuidado. No somos trabajadores sociales. Estamos aquí para servir bebidas y asegurarse de que no habrán la salida de emergencia. Todo este andar con pies de plomo. Echo de menos los viejos tiempos en que podías decirle a alguien que se sentara y se callara sin necesidad de presentar 3 informes sobre su bienestar emocional. Ben, un graduado de la primera ola del proyecto Nightingale, se removió incómodo. No sé, Gary. Creo que ahora está mejor. La gente parece más feliz. Parecemos menos estresados. Más felices, se burló Gary. Estamos aterrorizados. Una palabra equivocada y te llevan ante esa tontería de la Junta Civil. Es una cacería de brujas. Solo recuerda, chico, a esta aerolínea le importa una cosa: el dinero. Todo este rollo de la dignidad durará hasta que un verdadero gran apostador se queje. Entonces verás lo rápido que tiran el nuevo reglamento por la ventana. El cinismo de Gary estaba a punto de ser puesto a prueba. El incidente comenzó, como suele ocurrir, con una discreta muestra de arrogancia. En el asiento 2A de la cabina de primera clase estaba sentado el señor Alistair Davenport, un magnate de capital privado con un temperamento conocido y la categoría de diamante más alta de Orion Air. Era un viajero de 1.000.000 de millas que trataba a la aerolínea como su servicio de carruaje personal. Lo atendía un nuevo auxiliar de vuelo llamado Kenji, un joven japonés brillante y serio que hablaba un inglés preciso, aunque con un ligero acento. El señor Davenport había pedido un whisky escocés de malta específico que, por desgracia, no tenían en stock para el vuelo. Lo siento mucho, señor, dijo Kenji, con una leve reverencia. Parece que hoy no tenemos esa marca en particular. Tenemos el Glenlivet 18 o el Macallan. Davenport hizo un gesto de desdén con la mano, sin siquiera mirarlo. Esto es inaceptable. Vuelo esta ruta todas las semanas. ¿Sabes lo que bebo? ¿Es tan difícil? ¿O es que no lo entiendes? ¿Podrías encontrarme a alguien que hable inglés correctamente? El comentario con fría condescendencia golpeó a Kenji como si fuera un golpe físico. Se quedó congelado, con el rostro enrojecido por la humillación. Chloe, que estaba supervisando la cabina de primera clase, presenció todo el intercambio. El antiguo protocolo de Orion habría sido claro. Se habría disculpado profusamente con el señor Davenport, reprendido al asistente de vuelo por no anticipar las necesidades del pasajero y ofrecido una montaña de champán y millas aéreas gratis. Gary, que estaba trabajando en la cocina de primera clase, vio la expresión del rostro de Chloe y sacudió la cabeza casi imperceptiblemente, articulando las palabras, «déjalo ir». Pero Chloe no era un producto del antiguo Orión. Recordó el sentimiento de impotencia que sintió al ver a Clare Vance aterrorizarlo. Ella no permitiría que eso sucediera bajo su supervisión. Ella caminó tranquilamente hacia el asiento del señor Davenport. «Señor», empezó con voz tranquila y profesional. «Me llamo Chloe. Soy la supervisora de este vuelo. Entiendo que esté decepcionada con la selección de bebidas. Sin embargo, mi compañero habla inglés a la perfección y es un miembro valioso de nuestra tripulación. En Orion Air no se tolerará ninguna falta de respeto hacia nuestro personal». Davenport la miró fijamente, con la boca abierta, como si ella acabara de abofetearlo. «Acabas de darme un sermón». Él farfulló. «Soy un miembro de nivel diamante.
Gasto más en esta aerolínea en un mes de lo que usted gana en un año. No necesito que una camarera me dé un sermón sobre etiqueta. Quiero su nombre y número de empleado. Tendrás suerte si consigues trabajar en un vuelo regional a Buffalo la próxima semana. Mi nombre es Chloe Jensen, respondió ella, con el corazón latiendo con fuerza, pero con la voz firme. Y según la Declaración de Derechos de los Pasajeros y la Tripulación, que se encuentra en el bolsillo de su asiento, crear un ambiente hostil para la tripulación u otros pasajeros es motivo de una advertencia formal. Disfrute de su vuelo. Ella se dio la vuelta y se alejó, dándole a Kenji una mirada de apoyo mientras pasaba. Gary observaba desde la cocina, con los ojos abiertos y una mezcla de terror e incredulidad. El guante había sido lanzado. Una hora después de aterrizar, Alistair Davenport presentó una furiosa denuncia de varias páginas exigiendo el despido inmediato de Chloe por insubordinación y falta de respeto sin precedentes. La queja fue marcada automáticamente y enviada directamente a la Junta de Revisión de Quejas Civiles. La CCB se reunió el martes siguiente. La habitación estaba tranquila y seria. El juez jubilado, juez Miller Thompson, presidió. El señor Henderson, defensor de los derechos de los pasajeros, revisó el expediente con expresión sombría. Tenían el informe de Chloe, una declaración de Kenji y un correo electrónico corroborativo de una mujer en el asiento 3B que había escuchado el intercambio. Saquemos el expediente del señor Davenport, dijo el juez Miller Thompson. El expediente fue esclarecedor. Durante la última década, Davenport había sido objeto de 12 quejas similares de miembros de la tripulación, citando abuso verbal, condescendencia y demandas de trato especial. En todos los casos, la aerolínea se puso de su lado, ofreciendo disculpas y millas de bonificación, mientras que los empleados recibieron una nota en su archivo para brindar un servicio más atento. El señor Henderson levantó la vista del informe. Esta es la misma podredumbre que la iniciativa Amani se propuso eliminar. Dijo, durante años, hemos permitido el comportamiento abusivo de este hombre debido a su estatus. La pregunta que nos planteamos es simple. ¿Nuestras nuevas normas se aplican a todos o solo a quienes viajan en clase turista? La decisión fue unánime. 2 días después, sucedieron 2 cosas. Primero, Chloe recibió una llamada personal de Imani Sterling. Chloe. La voz de Imani llegó a través del teléfono, cálida y orgullosa. Acabo de leer el informe del CCB. Quería llamarte personalmente y agradecerte. Fuiste valiente, profesional y encarnaste todo lo que queremos que sea esta aerolínea. Gracias por proteger a tu equipo. Lo segundo fue una carta oficial certificada enviada a la oficina de Alistair Davenport en Park Avenue. Le informó que después de una revisión completa de su queja y su historial con la aerolínea, la CCB había exonerado completamente a la señorita Jensen. Además, debido a su violación de la Declaración de Derechos, su estatus de nivel diamante fue suspendido por 1 año. El estatus de élite en Orion Air, concluye la carta, es un privilegio basado en el respeto mutuo. No es un escudo contra el abuso. La noticia de la decisión de la junta directiva se extendió como un rayo por la red interna de la aerolínea. Por primera vez, la tripulación vio que las nuevas reglas tenían fuerza. Vieron que la gerencia los defendería, incluso a riesgo de perder un cliente rico. Gary, al escuchar la noticia en una sala de prensa, guardó absoluto silencio. La armadura cínica que había llevado durante años había sido perforada. La aerolínea había elegido a su gente por encima de una cuenta de $1 millón. Esa misma semana, el capitán Frank Miller se preparó para su primer vuelo de regreso en el asiento del capitán. Sus 6 meses de reciclaje habían concluido. Era un hombre cambiado, más tranquilo, más observador, más humilde. Su primera oficial para el vuelo fue una joven negra y lista llamada Maya. La saludó con una sonrisa genuina y escuchó atentamente durante su explicación. Mientras se preparaban para el despegue, el capitán Miller tomó el micrófono para el anuncio de bienvenida. Repasó la información estándar, el tiempo de vuelo,
el clima y luego hizo una pausa. Y finalmente, dijo, y su voz resonó con una nueva y tranquila autoridad que antes había estado ausente. Quiero agradecerle por volar con nosotros. Nuestro objetivo común es llevarlo a su destino de manera segura y a tiempo en un entorno de respeto mutuo para todos a bordo. Gracias por ayudarnos a crear ese espacio juntos. Apagó el micrófono. En el silencioso zumbido de la cabina, miró la vasta extensión del cielo. Era la misma vista que había visto durante 25 años. Pero hoy, por primera vez, el horizonte se sintió realmente claro. Los ecos del pasado se estaban desvaneciendo, reemplazados por el zumbido constante y prometedor de una nueva evolución. Entonces, ¿cuál es la lección más importante de la historia de Imani Sterling y Orión? Es que el karma, cuando realmente golpea, no se trata solo de un único momento de venganza. El karma duro es un maremoto de cambio. No fue solo que una azafata odiosa perdió su trabajo. Es que la cultura tóxica que la protegió durante 2 décadas fue expuesta y desmantelada. No fue solo que degradaron a un capitán. Es que un sistema entero se vio obligado a reaprender su definición de deber y cuidado. La historia del vuelo 88 nos recuerda que la dignidad de una persona nunca es algo pequeño y que el verdadero poder no reside en un uniforme o un título, sino en el coraje de exigir responsabilidades. Un solo acto de prejuicio nacido de la ignorancia condujo a una revolución corporativa. Si cree que la responsabilidad no es negociable y que todos merecen ser tratados con respeto, presione el botón me gusta, comparta esta historia con alguien que necesite escucharla y asegúrese de suscribirse a nuestro canal para conocer más historias increíbles de justicia y karma cumplido. ¿Qué te pareció la respuesta del CEO? Déjanoslo saber en los comentarios a continuación.